El sol abrasador de Sevilla se reflejaba en los adoquines calientes mientras caminaba de regreso a casa. Llevaba un vestido ligero de lino blanco, el cual se ceñía sutilmente a mi figura con cada brisa cálida que soplaba entre las callejuelas estrechas. Mis sandalias resonaban suavemente contra el suelo de piedra, acompasadas con el ritmo acelerado de mi corazón. Había algo en el aire, una sensación eléctrica que no podía ignorar. Mi nombre es Lucía y acabo de cumplir 22 años. Vivo con mi padrastro, Javier, en un piso antiguo del barrio Santa Cruz. Desde que mi madre falleció hace 5 años, nuestra convivencia ha sido más de silencios compartidos que de conversaciones cálidas. Javier siempre ha sido un hombre reservado, de mirada intensa y modales firmes, pero con una gentileza oculta que solo descubrí con el paso de los años. Esa tarde, al llegar a casa, lo encontré en la cocina, preparando un café fuerte como era su costumbre. Su camisa azul estaba remangada, dejando a la vista sus antebrazos robustos, curtidos por los años de trabajo en restauración de muebles antiguos. Había algo en la manera en que se movía, en la concentración con la que vertía el líquido oscuro en la taza, que me hizo detenerme en la puerta sin atreverme a interrumpir. «Has llegado temprano», dijo sin voltear a verme, pero su voz grave resonó en mi pecho de una manera extraña. «El jefe cerró antes», respondí, deslizándome hasta la encimera para sentarme sobre ella. Desde allí, mis piernas colgaban y rozaban levemente el tejido de su pantalón cuando pasó cerca de mí. El contacto fue breve, casi accidental, pero bastó para que mi piel se erizara. Javier se tensó por un instante antes de alejarse con la taza en la mano, tomando un sorbo como si quisiera concentrarse en otra cosa. Yo, en cambio, lo observaba con detenimiento. Nunca me había permitido notar ciertos detalles, la manera en que su mandíbula se marcaba al apretar los labios, la línea de su cuello al inclinar la cabeza para beber, y me di cuenta de que algo había cambiado entre nosotros. La tensión era un hilo invisible, pero palpable. Quizá fue mi vestido, demasiado ligero para la temperatura, o el roce involuntario que no debió haber pasado desapercibido para ninguno de los dos. Pero en ese instante, sentí que habíamos cruzado una frontera que, hasta ahora, había permanecido intacta. Esa noche, en mi habitación, me encontré inquieta. La ventana abierta dejaba entrar la brisa nocturna, pero no lograba calmar el calor que me invadía. Me giré en la cama una y otra vez, recordando la escena en la cocina, la manera en que Javier había evitado mirarme demasiado tiempo. Y, sin quererlo, un pensamiento prohibido cruzó mi mente, ¿y si no hubiera desviado la mirada? Las campanas de la catedral resonaban en la lejanía mientras yo revolvía mi café en la mesa del comedor. Era temprano, pero el calor del sur de España ya se hacía notar. Javier se había despertado antes que yo, como siempre, y ahora se encontraba en el salón, hojeando el periódico con una concentración casi fingida. Sabía que evitaba mirarme demasiado, como si temiera que sus ojos revelaran lo que ambos ya intuíamos. Decidí poner a prueba aquel límite invisible. Me levanté con calma y, con paso despreocupado, me acerqué al aparador para coger un vaso. Llevaba una bata fina de algodón, apenas ajustada con un lazo en la cintura. La tela se deslizaba sobre mi piel con cada movimiento, y sentí el peso de su mirada sobre mi espalda cuando me incliné ligeramente para alcanzar algo en la alacena. «Hoy trabajaré hasta tarde», dijo de repente, su voz algo más grave de lo habitual. Me giré despacio, apoyándome en el mueble con el vaso en la mano. Sus ojos oscuros recorrieron mi figura por una fracción de segundo antes de volver al periódico. «Entonces, cenaré sola», respondí, con una sonrisa apenas perceptible. No respondió de inmediato, pero el modo en que sus dedos apretaron el borde de las páginas del periódico me indicó que había notado mi juego. Aquella noche, la casa estaba en completo silencio. Javier aún no regresaba, y yo aprovechaba el momento para darme un baño largo. El agua caliente recorría mi piel,
relajando mis músculos, pero mi mente no encontraba descanso. Los recuerdos de la mañana, de su mirada contenida, de la tensión apenas reprimida entre nosotros, me mantenían en un estado de inquietud. De pronto, el sonido de la puerta principal abriéndose me hizo contener el aliento. Javier había vuelto. Me apresuré a salir de la bañera y envolví mi cuerpo en una toalla antes de asomarme por la puerta del baño. Lo encontré en el pasillo, con el rostro cansado y la camisa desabrochada en el cuello, como si necesitara aire. Me vio y se detuvo en seco. El silencio entre nosotros se volvió espeso, denso, lleno de significados que ninguno se atrevía a pronunciar. No te esperaba tan tarde, dije, mi voz apenas un susurro. Hubo mucho trabajo, respondió él, sin apartar la vista de la gota de agua que descendía lentamente por mi clavícula. No me moví. No quería moverme. Quería ver hasta dónde podía llegar aquel juego peligroso en el que ambos habíamos caído. El aire nocturno de Sevilla entraba por la ventana abierta de mi habitación, trayendo consigo el aroma de los naranjos en flor. Me recosté sobre la cama con la vista perdida en el techo, mientras la brisa acariciaba mi piel desnuda bajo la sábana. La escena en el pasillo entre Javier y yo aún ardía en mi memoria. Algo había cambiado. No solo en él, sino en mí. El día siguiente transcurrió en una extraña calma. Nos evitamos durante la mañana, como si temiésemos que con una sola palabra el frágil equilibrio en el que nos sosteníamos se rompería. Pero esa noche, todo volvió a tambalearse. Estaba en la cocina, preparando una copa de vino, cuando sentí su presencia detrás de mí. No lo había escuchado entrar, pero ahí estaba, tan cerca que podía percibir el calor de su cuerpo. ¿Tienes hambre?, pregunté con un tono casual, como si nada pasara, aunque mi mano temblaba levemente al sostener la botella. No mucho, respondió, y en su voz había una tensión apenas contenida. Me giré lentamente, sin dar un paso atrás. Nuestras miradas se encontraron y la habitación pareció encogerse. Javier era un hombre que siempre había tenido el control, pero en ese instante, parecía tan perdido como yo. Mi bata de seda se deslizó levemente de mi hombro, exponiendo la piel cálida que reaccionaba a su proximidad. Lucía, murmuró mi nombre con un tono grave, como si estuviera a punto de advertirme de algo. Pero yo no quería advertencias. Quería respuestas. ¿Qué es esto?, pregunté, sin apartar mis ojos de los suyos. Javier cerró los ojos por un instante, como si intentara encontrar la fuerza para alejarse. Pero cuando volvió a mirarme, ya no había dudas en su expresión. Sus dedos rozaron mi muñeca, un contacto ligero, casi tembloroso, pero suficiente para que la electricidad entre nosotros se encendiera como una llama que llevaba demasiado tiempo contenida. Esa noche, el juego llegó a un punto del que no había retorno. No hubo palabras. No hubo excusas. Solo el lenguaje de los cuerpos, de los suspiros entrecortados, de los labios que no debían buscarse y aún así lo hicieron. Cuando la madrugada nos encontró, el aire estaba impregnado de un silencio cargado de promesas. Me quedé despierta, observando su silueta en penumbras, preguntándome qué habíamos hecho, y qué vendría después. El amanecer bañaba la ciudad con tonos dorados cuando desperté. Por un instante, mi mente permaneció en una niebla tibia, aferrándose a la sensación del cuerpo de Javier junto al mío. Pero cuando abrí los ojos, la realidad me golpeó con fuerza, estaba sola. La sábana a mi lado aún conservaba el calor de su cuerpo, pero él ya no estaba allí. Me incorporé lentamente, sintiendo el peso de la noche anterior sobre mis hombros. La habitación estaba en silencio, demasiado silencio. Me puse una bata ligera y salí al pasillo, con el corazón martillando en mi pecho. La puerta de su habitación estaba entreabierta.
Me acerqué con cautela y lo vi. Estaba sentado al borde de la cama, la cabeza hundida entre sus manos, los codos apoyados en sus rodillas. Javier, mi voz apenas fue un susurro. Él levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los míos. Eran los ojos de un hombre al borde del abismo, de alguien que acababa de cruzar un límite del que no sabía si podría volver. Esto no debió haber pasado, murmuró, su voz rasposa y llena de algo que no supe si era arrepentimiento o miedo. Me acerqué, sintiendo una punzada de angustia en el pecho. Mi instinto me decía que lo tocara, que lo consolara, pero algo en su postura me detuvo. Había una distancia invisible entre nosotros, una brecha que la noche pasada había abierto en lugar de cerrar. Pero pasó, respondí con firmeza. No quería que se convirtiera en un fantasma en nuestras vidas, en algo que negaríamos hasta convencernos de que nunca ocurrió. Javier se levantó de golpe, pasando una mano por su rostro. Su camisa aún estaba desabotonada, su cabello desordenado. Había algo en su expresión que me dolió más de lo que esperaba. No sé cómo seguir con esto, Lucía. No sé qué significa para ti, pero para mí. Hizo una pausa, como si las palabras se le atragantaran en la garganta. Para mí también significa algo, interrumpí, sintiendo un nudo en el estómago. No finjas que no. Él me miró, su expresión oscilando entre la necesidad y la culpa. Sentí que una decisión se formaba en su mente, que estaba a punto de alejarse, de hacer lo que consideraba correcto aunque nos partiera a ambos en el proceso. Necesito tiempo, dijo finalmente. Sus palabras eran un muro, una barrera entre lo que queríamos y lo que creíamos que debíamos hacer. Lo vi marcharse, su sombra proyectándose sobre la pared del pasillo antes de desaparecer por la puerta principal. Me quedé allí, sola, sintiendo como el silencio de la casa se convertía en un eco ensordecedor de lo que habíamos hecho, y de lo que vendría después. Pasaron los días, pero la casa nunca volvió a sentirse como antes. Los silencios entre Javier y yo se hicieron insoportables, cada encuentro era una prueba de resistencia. Cuando nos cruzábamos en el pasillo, nuestras miradas apenas se sostenían un instante antes de apartarse, como si ambos temiésemos que el simple contacto visual pudiera incendiarlo todo de nuevo. Una noche, incapaz de soportar más esa incertidumbre, lo encontré en el taller, donde solía refugiarse entre sus herramientas y piezas de madera antigua. Estaba concentrado en pulir un mueble, la luz tenue resaltaba la tensión en su mandíbula, la manera en que sus manos firmes trabajaban con una precisión casi obsesiva. ¿Hasta cuándo vamos a fingir? Pregunté con suavidad, pero sin titubeos. Él se detuvo, dejando caer el trapo sobre la mesa. No me miró de inmediato, pero pude notar cómo sus hombros se tensaron, como si estuviera conteniendo una batalla dentro de sí mismo. Lucía, su voz se quebró ligeramente, no podemos seguir así. ¿Por qué? Me acerqué un paso más. Porque si no paramos ahora, no habrá vuelta atrás, susurró, finalmente levantando la mirada. Sus ojos oscuros reflejaban un torbellino de emociones, todas ellas atrapadas en la cárcel de la razón. Mi pecho se apretó. Lo supe en ese instante. No importaba cuánto intentáramos luchar contra esto, no importaban las reglas o los límites que el mundo imponía. Lo que había entre nosotros era real. Y lo real no se entierra tan fácilmente. Ya no hay vuelta atrás, Javier, dije en un hilo de voz. Nunca la hubo. Un instante de absoluto silencio. Luego, sin previo aviso, me tomó del brazo y me atrajo hacia él. Sus labios rozaron los míos con una desesperación contenida, con la urgencia de alguien que había pasado demasiado tiempo reprimiéndose. Mis dedos se aferraron a su camisa, sintiendo su respiración acelerada contra mi piel. Pero entonces, un ruido afuera nos hizo separarnos de golpe.
Las luces de un coche iluminaban la ventana. Mi corazón dio un vuelco. Javier dio un paso atrás, su rostro sombrío. Alguien nos está observando, susurró. El aire se volvió helado en un instante. Miré hacia la puerta entreabierta del taller, mi mente trabajando a toda velocidad. ¿Quién? ¿Desde cuándo? El peso del destino cayó sobre nosotros como una losa. La tensión prohibida que habíamos cultivado con tanto cuidado podía derrumbarse en un solo segundo. Y entonces supe, esta historia no había terminado. Apenas estaba comenzando.